7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión, y nos vamos a enterar de quienes nos acompañarán durante esta jornada de entrevistas. En pocos instantes más estará con nosotros el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Con él hablaremos sobre varios temas, uno de ellos el veto al proyecto de ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal o reforma tributaria, el veto total que realizó el presidente de la República sobre esta normativa. Más adelante estará con nosotros la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación. Hablaremos sobre la pugna por la posesión del representante ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de los trabajadores, las utilidades en la banca y el impuesto a la renta. Y finalmente el periodista y escritor Orlando Pérez, con él haremos un balance del ejercicio periodístico durante este 2022. Eso es lo que les ofrecemos para esta mañana aquí en Punto Noticias, 7 de la mañana con 35 minutos, y comenzamos con nuestro primer invitado. Ya se encuentra con nosotros vía telemática el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor Benavides, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias en su primera emisión. El presidente de la República vetó totalmente esta ley derogatoria de la reforma tributaria, una decisión que era, por cierto, esperada desde el primer momento en que en la Asamblea Nacional se anunciaba que se iba a proceder con esta derogatoria. El presidente ya había anticipado que iba a vetar totalmente esta normativa. Hay ahora el debate sobre si el presidente podía hacerlo por estas dos vías, este veto total, por considerarla inconstitucional, y desconociendo así la facultad que tiene la Asamblea Nacional para proceder de la manera en que lo ha hecho. Hay un debate sobre ese tema que se espera ahora el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Tendrá 30 días para dar su pronunciamiento sobre este tema, pero ¿qué es lo que debería o en qué manera debería actuar la Corte Constitucional ahora que se ha procedido con este veto total por parte del Ejecutivo? Doctor Benavides, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Pichincha. A ver, primero tenemos que tomar varios antecedentes para llegar a este punto de debate. Y lo primero es que en efecto el presidente de la República el año pasado presentó una ley calificada como urgente en materia económica, en la cual se hicieron varios cambios impositivos, varios cambios tributarios, que en efecto han golpeado el bolsillo de los ecuatorianos. Sin embargo, es importante también recalcar que la Asamblea Nacional tuvo la oportunidad de archivar ese proyecto de ley y no lo hizo. Quisieron aprobar el informe de mayoría en el cual se pedía el archivo y no lo hicieron. El de minoría con algunos cambios tampoco se lo hicieron. Y de ahí salieron con la leguleyada de que habían negado y archivado el proyecto de ley con una negativa tácita. Figura jurídica y parlamentaria que no existe y que ya fue ratificado por la Corte Constitucional cuando conoció la inconstitucionalidad de esta ley. Ahora, los asambleístas, tratando de exculpar sus penas, tratando de lavarse la cara, han presentado dos proyectos de ley derogatoria de esta ley tributaria. El gran problema aquí, estimada Licenia, es que nuestros asambleístas actúan de manera política más que jurídica. ¿Y por qué digo esto? Porque de un plumazo se bajan toda la ley tributaria, todas las reformas en materia económica. Imagínese usted, estimada Licenia, que algunos aspectos positivos que tenía esta ley, como por ejemplo los incentivos para el sector hotelero, también están siendo derogados. Aquellas exenciones para las mujeres respecto de la compra de ciertos productos de higiene femenina también están siendo derogados. La reducción del impuesto a la salida de divisas también están siendo derogados. Entonces vemos que nuestros asambleístas no actúan de manera coherente y responsable con el país, sino que son cortoplacistas y nos dicen derogamos toda la ley. Es decir, también, doctor Benavides, debían haber derogado una parte de la ley, la que compete exclusivamente a la reforma tributaria, para así evitar que la gente siga pagando más impuestos, o no podían hacerlo solo específicamente en la parte de la reforma tributaria como tal. Eso hubiera sido lo loable. Incluso se podría decir, bueno, van a hacer algunas modificaciones respecto de los temas negativos. Sacar lo bueno
y sacar lo negativo. Y eso creo que hubiera sido una propuesta al menos salomónica. Pero vemos que de un plumazo se bajaron toda la ley. Ese es un primer problema en lo político. Ahora vamos en lo jurídico, estimada Licen. Si bien es cierto, el artículo 140 de la Constitución nos dice que la Asamblea Nacional puede derogar o modificar en cualquier momento la ley calificada como urgente en materia económica cuando entrada en vigencia por el transcurso del tiempo, porque la Asamblea Nacional no se pronunció aprobando o archivando, tenemos aquí una contradicción entre el 140 y el 135. ¿Por qué? Porque el 135 en cambio nos dice, miren, si usted quiere crear, modificar, derogar impuestos, es a través de la iniciativa privativa del presidente de la República. Y lastimosamente nuestros políticos, principalmente los asambleístas, interpretan que las leyes calificadas como urgentes en materia económica son leyes tributarias, cuestión que no es así, porque una ley económica responde a la política económica, que tiene que ver con la política crediticia, monetaria, financiera, laboral, entre otros. Entonces la Asamblea Nacional lo que sí puede es derogar, reformar, modificar aquellos aspectos que no supongan la modificación de tributos. Y aquí vamos con un tercer elemento, estimada Licenia. Si bien es cierto, esas leyes derogatorias tienen un artículo y una disposición final, pero evidentemente se olvidaron de lo más importante. Tú tienes que tener la fuente de financiamiento al momento de modificar, derogar o crear un impuesto, porque lindo sería derogar todos los impuestos, pero ¿cómo vas a financiar la obra pública? ¿Cómo vas a financiar los sueldos de los maestros? ¿Cómo vas a financiar, por ejemplo, las nuevas jubilaciones de los maestros que recién se han jubilado y que fueron objeto de un beneficio por parte de la ley, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Entonces, una cuestión es derogar, porque la política te dice que hagas eso para quedar bien y lavarte la cara. Pero ya jurídicamente hablando y económicamente hablando, ¿cuál es la fuente de financiamiento? Y en ese sentido ya ahora vamos al veto del presidente. Pero allí le compete, doctor Benavides, antes que me explique el veto del presidente, ¿ahí le compete a la Asamblea establecer una fuente de financiamiento? Por supuesto, estimada Licenia, usted recordará que cuando la Asamblea Nacional con bombos y platillos, me refiero a la anterior, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hizo dos cambios profundos que suponían la erogación de ingentes recursos económicos. Por un lado, lo que tenía que ver con las escalas salariales de los profesores y por otro lado, subir las jubilaciones de los maestros. ¿Y qué es lo que le dijo la Corte Constitucional? Usted, Asamblea Nacional, está aprobando leyes sin fuente de financiamiento. Y eso fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad. ¿Y qué es lo que pasó? Volvió el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, buscaron la fuente de financiamiento y para sorpresa de algunos, la ley que está siendo derogada. Ahí se está estableciendo la fuente de financiamiento. Entonces, tú no puedes derogar impuestos de un plumazo cuando no tienes fuente de financiamiento. Y evidentemente eso va a tener algún efecto en el presupuesto general del Estado. El presidente podría, doctor Benavides, el presidente podría vetar esta ley por inconstitucional y por inconveniente también. O sea, ¿podría hacer ese veto total de esa forma? Exactamente, vamos a esa pregunta, estimada Licenia. A ver, como usted bien lo señaló al inicio de esta entrevista, esto es la crónica de una muerte anunciada. Y nuestros políticos ya son previsibles, entonces uno ya sabe que la Asamblea Nacional iba a derogar esa ley. Eso era claro, y que iban a haber los votos, porque iban a salir después diciendo yo estoy con el pueblo, con la ciudadanía, para que no le metan la mano en el bolsillo. Sí, pero también cuando podías haber negado era que digas eso. No ahora en el 2022 cuando ya le metieron no solo la mano, sino todo el brazo en el bolsillo de los ecuatorianos. Pero bueno. Y evidentemente el presidente de la República iba a objetar. Y era claro que el presidente de la República lo iba a hacer por razones de inconstitucionalidad, porque tenemos al menos dos vicios. El primero, que ya lo hemos señalado, hay un vicio en el procedimiento porque la Asamblea no tiene competencia para presentar proyectos de ley que supongan la modificación de tributos, de impuestos. Y por otro lado, uno de fondo,
que tiene que ver justamente con lo que nos dice el 285, 286 de la Constitución, que tú tienes que tener la suficiencia recaudatoria, la suficiencia para, en este caso, financiar los gastos que tiene el Estado. Entonces, evidentemente, ya sea por la forma o por el fondo, yo consideraría que la Corte Constitucional va a declarar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, tomando en cuenta, en efecto, que no existe la fuente de financiamiento más allá del vicio en el procedimiento. Ahora, el gran debate que se ha presentado es si es que el presidente de la República puede presentar de manera concurrente un veto total por razones de inconstitucionalidad y un veto total por razones de conveniencia y oportunidad. En mi opinión jurídica, sí se lo puede hacer. ¿Por qué? El artículo 138 de la Constitución te dice, mira, cuando existan estos dos tipos de veto, tienes que conocer primero el de razones de inconstitucionalidad y posteriormente el de conveniencia y oportunidad. En ese sentido, yo creo que el presidente de la República tranquilamente podía adoptar esta decisión. ¿Por qué? Porque jurídicamente, constitucionalmente, vemos varios vicios, pero políticamente y desde la conveniencia del gobierno nacional, tampoco veíamos esa viabilidad porque en efecto va a generar algún tipo de reparo en las finanzas públicas. En ese sentido, tendríamos que esperar qué es lo que resuelve la Corte Constitucional y posteriormente con esa decisión la Asamblea Nacional tendrá que archivar el proyecto de ley o en ese caso someterse a lo que ha dicho el veto total por razones de conveniencia y poder tratarlo en un año. En ese sentido yo creo que es totalmente viable y no existe ningún tipo de inconveniente. Es decir, si la Corte Constitucional se pronuncia en el sentido que usted señala y la Asamblea acata ese pronunciamiento, el tema no se va a poder tratar en un año, estaríamos hablando de un año más de gestión del actual gobierno y prácticamente este periodo gubernamental terminaría con esta reforma tributaria en vigencia. O sea, ya no hay nada que se pueda hacer, los impuestos se van a quedar al menos un año más seguro. En efecto, estimada Licenia. Y yo también me llama profundamente la atención porque nuestros asambleístas tratándose de lavar la cara, no es solo que presentaron estas leyes derogatorias, sino que presentaron demandas de inconstitucionalidad. Pero si uno revisa estas demandas, estimada Licenia, son demandas para llorar. Entonces no te sorprende el resultado que tuvo en la Corte Constitucional, que solo se tumbaron 3 impuestos, y 3 impuestos que en realidad tampoco es que fueron la gran cosa, ni tampoco la declaratoria de inconstitucionalidad es que ha ayudado mucho. Entonces, en efecto, cuando las cosas no se hacen bien, los resultados saltan a la vista. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Yo al menos veo 2 escenarios. El primero, supongamos, Licenia, que la Corte Constitucional nos dice, ¿sabe qué? En efecto, esta ley es inconstitucional. En ese sentido, la Asamblea Nacional tiene que archivar el proyecto de ley y se acabó este debate, ya. No tenemos que hablar más si es que se puede o no se puede derogar. Ya. Ahora, digamos que la Corte Constitucional nos dice, ¿sabe qué? La Asamblea Nacional sí puede derogar impuestos cuando las leyes calificadas como urgentes en materia económica han entrado en vigencia por el transcurso del tiempo. En ese sentido, veríamos la segunda alternativa que ha presentado de manera concurrente el Ejecutivo, que es el veto total. Y ahí sí se aplicaría lo que usted comenta, estimada Licenia. Es decir, ya no se declaró la inconstitucionalidad, vuelve a la Asamblea Nacional, estamos frente a un veto total y evidentemente no se podría tocar este proyecto de ley o insistir en este proyecto de ley hasta un año después de lo que fue esta declaratoria de esta objeción total. Por lo tanto, un año más deberían estar los ecuatorianos bajo este régimen impositivo. Y ahí se requieren, después de un año, estaríamos hablando en enero del 2000, ¿qué sería? 24, ya analizando las posibilidades de insistir en este proyecto de ley y derogarlo. Y evidentemente aquí se requieren 2/3 de los votos de los integrantes de la Asamblea Nacional. Votos que seguramente los habrá, como existieron para la derogatoria de este proyecto esta ley a través de este proyecto de ley derogatoria. Entonces, esos serían más o menos los escenarios que
se avisoran en función de lo que pueda resolver la Corte Constitucional en los próximos 30 días. Ahora, el argumento del gobierno nacional, doctor Benavides, yo he visto en redes sociales como el gobierno está justificando este veto total a este proyecto derogatorio de la Asamblea Nacional, y es que se va a afectar los recursos, por ejemplo, entre otras cosas, para la seguridad. Le compete entonces ahora a la Asamblea Nacional, digo la seguridad porque es uno de los de tantos argumentos que ha puesto el gobierno nacional, ¿no? Hemos visto que en seguridad pues, las cosas están como están, no hay mucho que decir allí. No se está enfrentando la inseguridad como se debe, todos estamos viviendo esta situación de inseguridad, pero ¿qué le compete entonces allí a la Asamblea Nacional? Fiscalizar el uso de los recursos, el uso que se está dando, estos recursos que se han recaudado a través de esta reforma tributaria que ya tiene un año de vigencia. Doctor Benavides, le compete ahora porque ya derogarlos no se va a poder, eso es más que evidente, pero sí al menos fiscalizar el uso que se está dando estos recursos. Por supuesto, y esa es justamente una de las obligaciones que tiene la Asamblea Nacional, porque tú tienes la posibilidad de fiscalizar el buen manejo de sus recursos públicos de varias formas. Con la facultad fiscalizadora ordinaria que tiene la Asamblea Nacional, que puede hacerlo cualquiera de los 137 asambleístas, una comisión o el pleno de la Asamblea Nacional, o tú tienes también la posibilidad cuando verificas, por ejemplo, el informe a la nación que es cada 24 de mayo y vas a ver si es que en efecto el gobierno nacional ha cumplido o no ha cumplido con sus propuestas de campaña, con el Plan Nacional de Desarrollo y evidentemente si esos recursos llegaron a su destino, que en este caso sería en materia de seguridad. Y de ahí tú tienes un tercer momento. Por ejemplo, cuando se va a aprobar el presupuesto general del Estado en el último trimestre del año, y ver si es que en efecto en el año fiscal anterior se ha cumplido con los objetivos que se ha trazado el gobierno nacional y cuántos recursos adicionales se van a incorporar para enfrentar estos problemas que tiene el país o cuánto se va a reducir. Entonces, tienes 3 momentos para poder analizar el buen manejo de los recursos económicos del presupuesto general del Estado en materia de seguridad. Y yo creo que la Asamblea Nacional, esa es una de las tareas pendientes que tiene. Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos interesantes, importantes, desde la Comisión de Seguridad presidida por el asambleísta Narváez, pero yo creo que todavía nos resultan insuficientes. Más más aún cuando la Asamblea Nacional todavía está entrampada en los temas políticos, en los temas urgentes, en lugar de los temas importantes que requiere el país. Como por ejemplo están dedicados a ver lo que va a pasar con la resolución del juez de la Concordia y la destitución de los vocales del CPCCS, los nuevos juicios políticos, en lugar de fiscalizar y dar aquellas leyes que requiere el país para evidentemente afrontar esta grave crisis, esta situación en materia de seguridad. En ese sentido, yo creo que, estimada Licenia, la Asamblea Nacional tiene todas las herramientas para hacerlo, sin embargo, vemos que falta de voluntad, existe una falta de voluntad política que muchas veces limita estas actuaciones y no da respuesta al país. En otro tema, doctor Benavides, aprovechando su presencia en nuestro espacio de entrevistas, los legisladores, usted que mencionaba que están entretenidos en todas estas cosas, los legisladores buscan ahora aclarar cuándo es válida una acción de protección o una medida cautelar, precisamente por esta pugna que existe por el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la serie de medidas que han interpuesto los vocales que se aferran a sus cargos, y así evitar el abuso de estos recursos con una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Es oportuno plantear este proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales para evitar este uso y abuso de estos recursos legales? Excelente pregunta, estimada Licenia. Yo creo que actualmente la justicia constitucional está herida de muerte. Y está herida de muerte por el abuso que se ha dado a las garantías jurisdiccionales, principalmente habeas corpus, acción de protección y medidas cautelares. Y para solucionar aquello, necesitamos varios correctivos. Por ejemplo, que la Corte Constitucional dicte reglas jurisprudenciales que justamente eviten esa amplitud, esa discrecionalidad que se ha prestado para que se den este tipo de circunstancias. Por otro lado, también los jueces no hagan espíritu de cuerpo
y hagan la calificación del error inexcusable, la manifiesta negligencia y dolo en aquellos casos en los cuales existen decisiones que son contrarias a la Constitución, contrarias a la ley y evidentemente también violatorias de derechos constitucionales. Y el tercer mecanismo que usted justamente lo señala es reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Desde el año 2009 no se han presentado reformas importantes a este cuerpo normativo y de esa manera podríamos de alguna forma corregir las ambigüedades, los vacíos, las contradicciones que existen en esta ley de la materia. Hace pocos días tuve la oportunidad de revisar un proyecto de ley o un anteproyecto de ley que va a ser presentado por los asambleístas, pero sí me llama profundamente la atención que nuestros asambleístas, que son los primeros en respetar la Constitución y la ley, nos estén presentando ese tipo de articulado, porque prácticamente lo que nos están diciendo es que la Asamblea Nacional tiene corona para que sus actuaciones no sean susceptibles de ser impugnadas a través de garantías jurisdiccionales. ¿Cómo así? Es decir, que prácticamente la Asamblea Nacional vive en otro estado o está blindado por todos los lados y sus actuaciones no pueden ser objeto de un control judicial. Pero eso en lo político. El problema es que se está abusando de esos recursos precisamente para entorpecer decisiones que en teoría están bajo la competencia de la Asamblea Nacional, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana, donde en algunos sectores se reconoce el accionar de jueces que los encuentran en el último rincón del país y en otros casos, cuando se procede de la misma forma, no se aceptan. Entonces, ¿cómo encontrar un punto de equilibrio para impedir que la Corte Nacional o que los jueces se inmiscuyan o interfieran en otro poder del Estado como la función legislativa? Bueno, pero con reformas como del estilo y del color que están presentando no se va a solucionar absolutamente nada y parece que los proponentes nunca han pisado un juzgado, nunca han estado en una causa constitucional que proponen esos despropósitos en los términos que han sido planteados en el proyecto de ley. Que en efecto existe el abuso de las garantías jurisdiccionales, eso no podemos desconocer. Pero la Asamblea Nacional tampoco es que nos ha dado una respuesta jurídica ante ese tipo de excesos y discrecionalidades, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Porque claro, también los del Consejo de Participación Ciudadana se llenan la boca, nos muestran la sentencia y dicen, el juez de la Concordia me restituyó, la Asamblea Nacional ha violado derechos constitucionales. Y para el ciudadano que está viendo y está escuchando esta entrevista dice, bueno, seguramente los asambleístas sí violaron el procedimiento, pero hay una cuestión que no te dicen los del Consejo de Participación Ciudadana. La primera es que no presentaron ellos la acción de protección, planteó un tercero, y ese tercero no es que planteó una acción de protección, planteó 7 acciones de protección. Entonces, claro, llenarte la boca diciendo que la sentencia prácticamente de alguna forma corrige estas violaciones que ha hecho la Asamblea Nacional no es acertado, porque tú ganas una acción de protección con trampa. 7 acciones para jugar a la lotería de las garantías jurisdiccionales y que te llegue la sentencia favorable y con el juez que en efecto te puede echar una mano. Pero por otro lado, vemos una Asamblea Nacional que no actuó jurídicamente, sino políticamente. Porque si tú tienes un fallo de estas características, un fallo que desde mi punto de vista es impresentable, tú lo que tienes que hacer es impugnar, tienes que apelar. Pero vemos que la Asamblea Nacional, en lugar de eso, ¿qué es lo que hizo? Ruedas de prensa y comunicados. A ver si es que con un comunicado, rueda de prensa, se te van a revocar la sentencia la Corte Provincial de Santo Domingo. Entonces hay que hacer las cosas bien y no actuar políticamente. Y en el calor de las sábanas tampoco es que se soluciona eso, ni tampoco con esos proyectos de ley que desde mi punto de vista van en contra de todo el desarrollo jurisprudencial que ha dado nuestra Corte Constitucional y que van a entorpecer, en este caso, la práctica judicial en este tipo de procesos. Ahora, se dice que existe una intromisión de la función judicial en la función legislativa, pero mis queridos amigos, aquí también hay que entender que las actuaciones del presidente de la República, de un superintendente, del Consejo de la Judicatura o de cualquier funcionario público, independientemente de quién sea,
son susceptibles de impugnación en la vía constitucional. Entonces, decir que las actuaciones de la Asamblea Nacional no son susceptibles de impugnación en la vía constitucional prácticamente es desconocer todo el avance que hemos tenido en materia de derechos y garantías constitucionales, y eso lo que genera es una situación de indefensión para aquel ciudadano que podría estar sometido a algún tipo de control o actuación por parte de la Asamblea Nacional. Entonces tampoco es que tienen corona y mis actuaciones no puedo ser revisadas por un juez porque supuestamente es injerencia. Ahora, doctor Benavides, también aprovechando su comparecencia a nuestro espacio de entrevistas, yo le quisiera preguntar otro tema que está generando ya debate a nivel constitucional. La decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente la objeción de conciencia a la que podrían apelar los médicos para negarse a practicar un aborto en casos de violación en el marco de la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el Ecuador divide ahora la opinión tanto de médicos como de abogados. Algunos de los médicos consideran que esto es atentatorio, mientras que los abogados la defienden y dicen que va en concordancia con lo que dictaminó la misma Corte Constitucional en la sentencia del 2021. Desde el punto de vista constitucional, esta decisión de suspender temporalmente la objeción de conciencia en el caso de los embarazos después de una violación, ¿es correcta, doctor Benavides? Bueno, si uno revisa la legislación de otros países en la materia, en efecto se regula, por ejemplo, lo que tiene que ver la interrupción del embarazo en casos de violación, pero también te establece algún tipo de excepciones y salvedades. Y justamente existe un derecho que también tienen los profesionales de la salud y tienen todos los ciudadanos, que tiene que ver con la objeción de conciencia. Y a mí me parece que hay cierto tipo de circunstancias en las cuales los profesionales no pueden estar sometidos u obligados a actuar respecto de determinados procedimientos quirúrgicos. Y yo creo, al menos la alternativa que se presentaba en la ley, es que en efecto, si es que tú tienes algún tipo de conflicto de orden moral, de orden personal, puedas excusarte de practicar este tipo de procedimiento. Y evidentemente el Estado debería garantizar y decir, oye, si es que el médico no puede porque sus convicciones no se lo permiten, vamos con otro profesional que sí lo pueda hacer. Y en el caso, en el supuesto en el cual ya exista algún tipo de riesgo para la vida de la madre que ha sido víctima, la mujer que ha sido víctima de estos hechos execrables, evidentemente si ya no existe otro profesional de salud, una casa hospitalaria cerca, tienes que hacerlo. Pero evidentemente regular y dar las alternativas suficientes. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional se adelantó mucho en suspender provisionalmente la aplicación de este artículo que tiene que ver con la objeción de conciencia y más bien debía haber dejado al momento ya de la resolución en lo que tiene que ver con el fondo de esta demanda de inconstitucionalidad. De ahí que la Corte podría decir tranquilamente, en efecto, que la objeción de conciencia es viable siempre y cuando se cumplan determinados parámetros, o nos diga que es inconstitucional y por lo tanto el profesional de la salud no podría ejercer este derecho que justamente es la objeción de conciencia respecto de determinados procedimientos que van en contra de sus convicciones, de lo que creen. Ahora, ya en la práctica, esta decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente la objeción de conciencia, ¿cómo se aplica? ¿Y por qué es temporal? ¿Por qué la Corte dice que debe ser temporal? Y en la práctica esto, ¿cómo se aplica? ¿Cómo debe actuar un médico en caso de que tenga que atender un procedimiento de aborto por un caso de violación? Bueno, recordemos también, estimada Licenia, que se impugnó en la vía constitucional otra de las disposiciones que tenía que ver justamente en los requisitos para la práctica de una interrupción de embarazo en casos de violación. Y claramente se pedían cierto tipo de condiciones para que tú lo puedas hacer, que era la denuncia, la declaración juramentada y alguna cuestión adicional. Y eso la Corte dijo, miren, están prácticamente bloqueando, limitando este derecho que tienen las mujeres que han sido víctimas de violación. Ahora, en el primer caso, en el caso que estoy comentando,
las mujeres no es que tienen que hacer la denuncia, la declaración juramentada, sino de manera concurrente, como decía, como decía la ley, sino que remitirse a lo que dispuso la Corte Constitucional en la sentencia que despenalizó el aborto en casos de violación. Ahora, en lo que tiene que ver con los médicos, claramente no podrían ejercer este derecho de objeción de conciencia, y si es que llega un caso de estas características, ellos están obligados a realizar este tipo de procedimientos y no podrían negarse, justamente porque la Corte Constitucional ha dispuesto la suspensión de este artículo de manera provisional hasta que exista la sentencia de fondo. Cuando uno presenta una demanda de inconstitucionalidad, bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Expulsar esa disposición del ordenamiento jurídico porque es contraria a la Constitución, a la ley. Pero debido a las circunstancias y a la gravedad de los efectos que puede producir esa disposición, ese artículo, la ley permite solicitar medidas provisionales de suspensión, y eso es lo que han hecho los accionantes de esta demanda de inconstitucionalidad, justamente para evitar, llamémoslo así, que los médicos puedan objetarse, puedan excusarse de practicar este tipo de procedimientos, y parece que la Corte Constitucional ha concluido que en efecto esta disposición puede tener efectos adversos para las mujeres que quieran practicarse este tipo de procedimientos y han sido víctimas de violación. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Benavides, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable, muy claro. Muchísimas gracias.